de revista en Recreo, Remáxima Digital, esta tarde del 5 de abril de 2021 se encuentra con nosotros el maestro Vicente Espino Jara, cronista oficial de la ciudad de Jalapa, presidente de la Unión Cívica Jalapeña, destacado intelectual y amigo de todos nosotros. Agradecemos que nos haya dado este espacio, este 5 de abril, en su cumpleaños. Muchas felicidades. Y el motivo de nuestra entrevista es el número 1 de la tercera época de la Crónica Jalapeña, esta revista de Consejo de la Crónica que estará cumpliendo 20 años en el verano y que este invierno ha publicado digitalmente su primer número en la tercera época con 6 artículos de distinguidos amigos. Efectivamente, Vicente, te escuchamos. Rafa, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio, la oportunidad de estar con tu auditorio. Un saludo para todos ellos. Y también, por otra parte, bueno, agradecerte la felicitación. Hoy se conmemora un aniversario más de que estoy vivo, y en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos políticos y sociales, pues yo creo que de verdad es pues una gran satisfacción lograr estar en el 6º piso, y bueno, quién sabe cuántos falten todavía, pero con todo gusto y sobre Mira, todo... todo... Si llegas a los 100, porque tu familia es longeva, ¿no? Sí, ¿verdad? Faltan nada más 40 solamente, pero no, yo creo que lo más importante en el tema de la edad y del tiempo es la convivencia y la grata experiencia de estar con los amigos como lo eres tú. Muchas gracias por el espacio, Rafa. Pues efectivamente, tú mencionas un documento que es fundamental en el quehacer de la crónica. En Jalapa, tú lo sabes perfectamente bien, y en el auditorio algunos lo recuerdan, el Consejo de la Crónica se creó allá por el año 2000, 2001, por el Ayuntamiento Constitucional de entonces, que ante el fallecimiento de don Rubén Pabello Acosta, que había sido el cronista oficial y que por razón de muerte había quedado acéfalo el espacio, el ayuntamiento durante un tiempo prolongó la decisión de designar al siguiente cronista, y en tanto creó la figura del Consejo de la Crónica, tomada del modelo de la Ciudad de México, donde personalidades como Rafael Tovar y Teresa consideraba que una ciudad tan grande como la capital del país requería de muchas visiones, de muchos puntos de vista, y de tal forma que se creó un consejo, como se hizo en Jalapa, con diversas personalidades de perfiles diferentes, sociólogos, antropólogos, historiadores, hombres de letras y mujeres que aportaron y siguen aportando todavía importantes conocimientos de la ciudad a partir de su experiencia profesional. Y ahí nace en julio de 2001, surge el primer número de una revista que se llamó Crónicas de Jalapa. Durante una buena jornada se estuvieron publicando colaboraciones de diversas personas. Además de los integrantes del Consejo de la Crónica, también participaron invitados, personalidades y ciudadanos que tenían mucho interés por dar a conocer sus experiencias, sus actividades, sus investigaciones. Y ahí podemos encontrar nada menos que a la maestra Ruth Solís Vicarte, que ella forma parte de ese Consejo de la Crónica desde entonces, y que es una personalidad en materia de conocer las calles de Jalapa. Lo mismo tenemos a damas como Mirna Benítez Juárez, que sigue siendo en este momento integrante del Consejo, Carmen Blázquez Domínguez, ni qué decir de la doctora, por la que todos guardamos un singular y particular aprecio, y personajes como Alfonso Gorbea Soto, que en paz descanse, un extraordinario maestro, tanto del Colegio Preparatorio como de la Escuela de Antropología, y un buen amigo, Alejandro Riquelme Zamorano, a que le mandamos un gran saludo, entre tantas y otras personalidades que siguen estando activos y que siguen impulsando el conocimiento de la ciudad, como lo has venido haciendo tú, Rafa, que formas parte de este colectivo y que siempre con tus buenas intenciones, con tu conocimiento, siempre estás haciendo propuestas de recordar, traer a la memoria de los jalapeños aquellos acontecimientos que le han dado un sesgo a la ciudad, un carácter. Después pasaron los años, esto se publicó en mayo de 2007, el último número, la pieza número, diríamos, la número 9, y tardó una jornada larga hasta pasado un tiempo en que de nueva cuenta el Consejo de la Crónica y el cronista
su servidor, nos vimos atendidos por parte del Ayuntamiento de Jalapa y se publicó una segunda época de la revista El Consejo de la Crónica en forma vertical. Esta revista en octubre de 2017 salió al público, se estuvo distribuyendo de manera gratuita porque todas las revistas ha sido el criterio del ayuntamiento y del propio consejo que sean publicaciones que se lleven de manera gratuita a la ciudadanía. Y ahí se abordaron temas también de la insurgencia, de la visita de Pablo Casals, y ahí tenemos a escritores como José Luis Martínez Morales, extraordinario maestro y compañero, lo mismo Enrique Salmerón Córdoba, Elisa Raskin, entre las personas que colaboraron en ese siguiente número, lo mismo que, pues desde luego, Gilberto Bermúdez Gorrochotegui. Bueno, es una revista que estaba planteada con la intención de que fuera seriada, ¿no? Como han sido las anteriores, y que este aparente lujo, yo creo que el conocimiento y la propia ciudad lo merecen. Nuestra ciudad tiene la calidad competitiva con otras ciudades del país para ser reconocida como un centro promotor de cultura, gestor de cultura, y no le puedes regalar a un jalapeño una revista de basura. Tienes que llevarle un producto de calidad que se preserve en la memoria de los jalapeños. Y bueno, ahora en función de los tiempos y de las circunstancias de salud que hemos tenido en el país y que Jalapa no ha sido ajeno, bueno, el ayuntamiento acordó la publicación de 2 revistas que son virtuales, a la que tú estás haciendo referencia. Tiene pocas semanas que está en las redes del Ayuntamiento de Jalapa, donde hay colaboraciones muy diversas, hay un matiz de historia, arte y cultura en ellas, y bueno, lo mismo encontramos ahí al doctor Gilberto Bermúdez Gorrochotegui con su trabajo. Estás tú hablando justamente de un documento, dices, extraviado o poco conocido, de la migración de una familia polaca, ¿no? Y los vínculos con un gobierno nacional de aquel entonces que daba algunas aperturas en ese sentido. Y bueno, lo mismo está también el maestro José Luis Martínez, que es un colaborador permanente, Gilberto Bermúdez, entre tantas otras personalidades, y está por llegar el segundo número, en el que también participan otros integrantes del Consejo y además invitados externos, porque bueno, esa ha sido la ventaja de la revista, también recibir colaboraciones externas para enriquecer el conocimiento de la ciudad, de una ciudad que tiene tantas variables y tantas vertientes de las que se pueden hacer verdaderas obras enciclopédicas, es decir, tú lo sabes mejor que nadie, tenemos una ciudad con más de 500 colonias y en cada colonia hay una historia de vida, hay una historia de esfuerzo, hay personas que contribuyeron a formar su comunidad, y darle valor y sentido a esa integración, porque todo es Jalapa. Hacíamos hace algún tiempo algunas reflexiones con los amigos de las congregaciones, como es el Castillo, la 6 de enero, Chiltoyac, por citar algunas de ellas, a quien mandamos un gran abrazo y un gran saludo desde estos micrófonos. Es otra historia, pero es Jalapa. Es decir, todos pueden tener una particularidad que construye y unifica, diríamos, la información global de una ciudad que se transforma todos los días. Perdón, Rafa, creo que no, me apoderé de... Yo recordando que aparte de la segunda época de la crónica, tus cuadernos que fueron 5 números o 4 números, también en un magnífico papel, el mismo Paco Ernesto Tayo te felicitó, ¿te acuerdas? En el Parque alguna vez que platicamos con él ahí, tú estabas, ¿no? Los libros y tú regalas esto tan finamente acabado. Bueno, yo creo que es una manera en que el gobierno, los gobiernos, llámese municipal o del estado, devuelven a la ciudadanía parte de ese, diríamos, de esa contribución, de eso que todos los días aportamos para la manutención del sistema político y que se devuelva en productos de calidad, porque además tú como yo sabemos y muchos del público que cuando investigamos al paso de los años, cuando vamos a los archivos, cuando andamos ahí dando vueltas, subiendo y bajando para que nos permitan consultar una caja, un expediente, nos sorprendemos muchos de nosotros cuando encontramos una publicación de hace 100, 200 años en excelentes condiciones, porque se atendió a un buen papel, a una buena calidad de impresión, y eso significa
que para hacer memoria, yo creo que las redes sociales son maravillosas y la nube es extraordinaria para almacenar cosas, pero no hace memoria. La memoria se hace física y se hace de manera impresa. También tienes otro proyecto con la Universidad de Jalapa, que es va el número 2, otro proyecto que me acabas de... Sí, bueno, eso sería otra de las revistas del Consejo de la Crónica. Estamos hablando que las virtuales son la tercera época, sí, que afortunadamente y con muy buena intención, una de las personas que ha estado muy comprometido, aparte del alcalde, desde luego, ha sido Alfonso Cegueda, secretario del ayuntamiento, que tiene a su cargo el área de ediciones, y a quien agradecemos siempre esa buena disposición, el entendimiento de que Jalapa también, además de la obra pública, además de los servicios, también es cultura. Y la cultura, bueno, toca al Consejo de la Crónica hablar de la historia, de la memoria, para que esa identidad que tenemos con Jalapa se fortalezca, se replantee, para que nosotros, los que habitamos la ciudad, nos podamos, diríamos, reconocer en la misma ciudad, porque la población requiere comprometerse con Jalapa. Necesitamos una ciudad limpia, una ciudad pulcra, una ciudad bella, una ciudad hermoseada, con jardines, con flores, pero también parte de la acción ciudadana. Y yo creo que hoy se vive justamente en una transición social y política en la que los gobernados, los ciudadanos, tenemos que actuar y tomar decisiones para beneficio de nuestra comunidad. ¿Qué tipo de ciudad queremos y cómo la queremos? Pero el ejemplo lo ponemos desde nuestra casa. Sí, yo creo que finalmente Jalapa, en su tradición cultural, estoy recordando el Colegio Preparatorio 1843, el Seminario 1864, la Escuela Normal Veracruzana 1886, la carrera de jurisprudencia que está cumpliendo 100 años, la Universidad Veracruzana. Somos herederos de una gran tradición cultural en el pasado y en el presente es urgente reafirmar, y bueno, tu acción como cronista se está reafirmando. Bueno, la intención es esa, es decir, esto es el trabajo colaborativo de muchas personas. Guardando las debidas proporciones, Jalapa no es la capital del país en extensión territorial, pero sí es una población muy numerosa, muy grande, y que tenemos la obligación de ser, diríamos, los canales de información, de divulgación, porque es claro que los cronistas, como tu servidor, no somos historiadores, eso está muy claro, no hacemos historia, pero tenemos una obligación que es puntual, divulgar la historia de la ciudad. Somos promotores y divulgadores del conocimiento de la ciudad. Esa es la tarea de un cronista. Bueno, y hablando de esta tarea tan importante, en este momento Jalapa la han puesto en polémica por algo que a mí no se me hace que debía ser polémica, la revelación de la placa Carlos Marx en la antigua represa de San Bruno. Que yo reconozco la trayectoria de un filósofo, de alguien importante del siglo XIX, y que la placa, cómo ha causado revuelos en historias de la prensa Bueno, nacional. no hay que ser ajenos que estamos viviendo una jornada electoral y que cada vez que vivimos los tiempos electorales, los intereses de las personas se polarizan, algunos de buena fe y otros con muy mala intención. Yo debo aclarar, y me parece muy pertinente, que después de leer el contenido de la placa, me queda muy claro que lo que está haciendo el ayuntamiento es un ejercicio de memoria. No podemos negar, y tú lo sabes mejor que nadie, que esa represa, la represa de San Bruno o de la fábrica de San Bruno, en un periodo de la historia del siglo XX, los obreros, el sindicato unificador, ¿cómo se llama? Sindicato emancipador de los trabajadores revolucionarios de la fábrica de San Bruno, fuertemente inspirados por un pensamiento que era vigente en ese momento, que tenía adeptos en el país, como fue el socialismo, que durante una buena parte de ese siglo XX penetró el pensamiento y las decisiones colectivas de los mexicanos. Le llamaron y decidieron llamarle a la represa Carlos Marx o Karl Marx, como es lo correcto, ¿no? Y que esa decisión de llamarla obedeció a una lógica y a un momento de la historia del pensamiento de quienes habitaban Jalapa entre 1928 y 1964. Perdón, y la placa no creo que sea un homenaje a Karl Marx, creo que es
un recuerdo, como dice las memorias literarias de la novela Mezclilla, que esa represa tuvo en esa época una placa que la denominó Karl Marx. Entonces, lo que ahora hizo el ayuntamiento, entiendo por la lectura de la placa, es solo recordar un hecho histórico que está asociado al pensamiento de la Cuarta Transformación. Estoy de acuerdo, pero tampoco vamos a dar cabida a que haya una mala interpretación. No podemos negar los hechos históricos. Ahí están Francisco Sarquís en la novela Mezclilla, y lo mismo el escritor José Revueltas lo dejó muy claro en sus memorias. Esa represa en una época se llamó Karl Marx. Y hay que recordar la trayectoria de los reyes de San Bruno, el 28 de agosto de 1924, ¿no? Aunque yo quisiera, si tú me lo permites, que son dos acontecimientos diferentes. El del 24 es ese movimiento violento que fue manipulado por el gobernador Tejeda y que trajo como consecuencia por la mano negra, que es otra historia de la que deberíamos hablar pronto en el radio. ¿Qué es la mano negra? ¿Qué significó? Toda una época en Jalapa, ¿no? Y en el estado de Veracruz. Y el momento de los años 30 es fuerte, la fuerte influencia de personajes que estuvieron en las contiendas nacionales e internacionales, porque los líderes de la fábrica de San Bruno, alguno de ellos estuvo en Rusia, sí, y estuvieron allá adoctrinándose de ese pensamiento, insisto, es una época de la historia, y el reflejo es que llamaron a la represa con ese nombre. Y hoy meramente, insisto, creo que habrá que leer la placa con profundidad para entender que de lo que se trata es solamente de traer a la memoria un hecho histórico, como que diríamos, como que Santana fue nacido en Jalapa, es un hecho histórico, y no lo podemos negar, o que dos o tres, que Victoriano Huerta vivió en Jalapa y se casó con una jalapeña, es un hecho histórico que no podemos negar, es parte de esa memoria y de ese recuerdo, ¿no? También otro comentario, el pasado sábado se cumplieron 100 años de natalicio de Jesús Reyes Heroles, y recuerdo que alguna vez me platicaste que estuviste en su biblioteca. Hace muchos años tuve la oportunidad de estar en la casa de este magnífico veracruzano, don Jesús Reyes Heroles, y no quiero dejar pasar también que hoy se cumple un aniversario más del fallecimiento de otro veracruzano que tiene grandes méritos, Eberto Castillo. Independientemente a estos pensamientos políticos, son veracruzanos que merecen ser estudiados, ser revisados, y algo podemos aprender de ellos. Yo cuando entré acompañado de otras personalidades a la casa de don Jesús Reyes Heroles en la Ciudad de México, después de ver una maravillosa colección de obra de Caballete, entramos a una biblioteca, y en esa biblioteca, pues tú sabes mi vocación por la cuestión bibliográfica, me quedé admirado viendo las paredes, y la persona que me acompañaba le dijo: señor, qué hermosa biblioteca. Y entonces don Jesús Reyes Heroles se dio un golpe en el pecho y pronunció esta palabra, y muchos o casi todos los he escrito yo. Además, don Jesús Reyes Heroles, vinculado al general Heriberto Jara Corona, ¿no? Que fue su secretario muy jovencito, allá por los años 30. Bueno, yo creo que es un engranaje, es un encadenamiento, ¿no? Atrás de cada ser humano y acá, atrás de cada uno de nosotros, ha habido una serie diríamos, de goznes, de otras personas que nos han dado las oportunidades, que han contribuido a nuestra formación, y que en ese esquema generacionalmente nos vamos relacionando así. Y es bueno donde a veces se nutre el pensamiento de experiencias de aquellos que tuvieron la gran oportunidad de trascender en sus espacios de trabajo o en sus responsabilidades. Y ojalá hayan nutrido en nosotros experiencia suficiente para aprender a vivir en un entorno de civilidad, de humildad, de respeto a los demás. Otra pregunta. ¿El ayuntamiento te ha dado a conocer cuántas gentes ha visitado la revista? No lo he visto. Bueno, yo tengo el acceso, no lo he checado, fíjate, pero bueno, yo espero que muchos lo hagan, porque tú te diste vuelo repartiendo. Sí, ya vi, ya me enteré que por todos lados llegó la revista. Bueno, yo creo que ese es el mecanismo, ¿no?
que hoy tenemos la oportunidad desde la privacidad de nuestro teléfono, de nuestro móvil, poder hacer una serie de reproducciones de aquellos productos que pueden ser útiles. Yo creo que la principal tarea de una revista, el Consejo de la Crónica, sea virtual o sea física, es divulgar el conocimiento, pero sobre todo que llegue a quienes más requieren de él, a quienes han decidido venir a Jalapa y formar su familia. Creo que sí tienen un compromiso con nosotros, con la ciudad, conocer la ciudad, saber qué ha pasado en esta ciudad para aprenderla a amar, no por otra cosa, para aprenderla a amar y tener gratitud con una ciudad como Jalapa, que ha sido la sede de muchísimas oportunidades para muchísimas personas que ahora la habitan y han venido también ellos a contribuir a hacerla más grande. Te voy a dar la primicia. Estoy platicando con el embajador de México en Roma, Alberto Barranco, y sí le interesa que la presentemos virtualmente, allá por el mes de septiembre. Oye, eso es muy buena, muy buena. Ya están casi las vacaciones y le interesó, ya la leyó y entonces ya nos ponemos de acuerdo. Y ahora que además si está ya para ese momento ya en redes a disponibilidad el segundo número, bueno, pues se hace toda una obra muy completa en la que se abordan diversos temas. Creo que la riqueza es la parte que tiene que ver con historia, con arte, con cultura, y que no está en un solo sesgo. Es muy plural y entonces atiende a diversos intereses. Alguien encontrará un tema que le interese, ¿no? De acuerdo a sus pretensiones. Otro comentario, el maestro Vicente Espino Jara es el responsable de la biblioteca histórica del Colegio Preparatorio de Jalapa, una biblioteca histórica, una biblioteca que tiene documentos desde 1565. ¿Qué nos puedes decir de esa biblioteca maravillosa? Bueno, yo creo que el repositorio del Colegio Preparatorio de Jalapa, con su colección desde 1565 hasta 1910, e incluso su biblioteca contemporánea, que es a partir de 1910 u 11 hasta la actualidad, son ambos dos repositorios donde queda la mejor constancia de que los jalapeños que nos precedieron fueron personas ocupadas y preocupadas por el conocimiento. No podíamos entender a una ciudad con un acervo bibliográfico tan extenso, tan grande y tan antiguo si no hubiera habido tras de nosotros generaciones de hombres y mujeres que estaban ocupadas y preocupadas por el conocimiento. El fondo bibliográfico antiguo es un fondo científico, no es un fondo religioso como en algunas otras regiones del país, que son estupendos, extraordinarios. Aquí tenemos libros de ciencia, aquí tenemos obras de Isaac Newton, tenemos obras de matemáticas, de investigación de botánica, de química, de ciencias aplicadas, de física, pero también de humanidades. También tenemos obras, las primeras reproducciones que se hicieron ya impresas de las obras de Leonardo da Vinci, por citar algunas. Entonces, grandes enciclopedias, porque además venimos de una época en la que la enciclopedia era el Google de todos aquellos seres humanos. Entonces, vuelvo a cerrar este comentario. Es el repositorio y la reserva intelectual de una ciudad que ha estado comprometida con tres vertientes importantes: la educación, el comercio y la cultura. Ok, maestro Espino, es un placer estar escuchándolo. ¿Y qué novedades nos trae en las próximas semanas, meses? Bueno, estamos trabajando en unos temas que por ahí andan circulando. Hicimos un folleto que es de distribución gratuita, que habla sobre la raíz de Jalapa, la hipomea purga, que la encontramos solamente en el escudo de armas ahora, que son estos frutos o que parecen zanahorias, ¿no? Que los vemos en el redondel del escudo, y que bueno, era la raíz de Jalapa, pequeños tubérculos que fueron en la época colonial muy apreciados en Europa por la calidad del laxante que representaban, y que bueno, con la evolución química y de la ciencia se dejó de usar, pero que le dio a Jalapa la suficiente fuerza económica como para crecer y desarrollarse en materia de comercio. Entonces se divulgó, ha habido poca divulgación de lo que es la raíz de Jalapa, y bueno, nos dimos a la tarea de compilar todo lo que se ha escrito para que, de nueva cuenta, sobre todo los jóvenes,
tengan en el conocimiento cotidiano qué era la raíz de Jalapa y la sepan identificar. El segundo número estuvo dedicado, que fue ahorita en el mes de marzo, a un lugar emblemático de las tradiciones, leyendas, cuentos y verdades de la ciudad, que fue el Callejón de la Bolsa del Diablo, que estamos aquí a unos pasos de la Bolsa del Diablo y que fue un punto donde muchos años se llevó a cabo la actividad del comercio carnal y que, bueno, trajo conflictos con los vecinos, con los interesados, con la iglesia que está enfrente y con la escuela, fundamentalmente con la escuela de niñas que estaba junto a la iglesia del Beaterio y que, bueno, pues era todo un espectáculo. Pero también encontramos en la memoria cosas jocosas, bellas, de quienes recuerdan ver pasar a las muchachas por esta calle justamente de Carrillo Puerto, muy bellas, muy frescas, que iban cada semana a la revisión médica a la calle de Enríquez, y te describen esos momentos, esos acontecimientos, hasta hechos lamentables y bochornosos de algún muerto que trajo como consecuencia que se reubicaran a un lugar muy, muy, muy lejano de la ciudad, que fue la calle Santos de Goyaz. Entonces, bueno, era un Jalapa pequeñito, ¿no? Era un Jalapa de aquel entonces, y creo que ahí hay todavía mucho tema que abordar en materia de la prostitución y cómo se ve en los ojos o desde de los ojos del siglo XXI, ¿no? Y que, bueno, ahí es otro contexto, otra zona, otro servicio, pero que también es memoria, historia de la vida cotidiana de los jalapeños. Fotográficos de las muchachas, ¿no? Bueno, lamentablemente Jalapa carece de ellos. Muchos gobiernos municipales los conservan en sus archivos, gobiernos estatales en el área, diría yo, penitenciaria o judicial los conservan. En Jalapa, lamentablemente, no, como en muchos, muchos otros lugares. Es una verdadera decepción encontrar fotografías en donde, bueno, aquellas personas tenían sesiones donde posaban y se mostraban a la ciudadanía o a los interesados, ¿no? Y luego el sistema normativo de reglas que fue de alguna manera muy perverso, creo yo, y sobre todo que lo sigue siendo perverso en esta complicidad de Estado-ciudadanía. Maestro, en estas historias de Jalapa queda abiertos los micrófonos para sus actividades próximas. Aquí los lunes a la 1 estamos hablando de historias de Jalapa, de sus personajes, y muy agradecido por su tiempo, sabiendo este día tan especial de su cumpleaños, que nos haya dado este espacio. Muchas felicidades, muchos años más de vida, y ahí estamos esperando en nuevas novedades de la historia de nuestra ciudad de Jalapa. Le agradezco, y Luis Gerardo García Martínez, director de Revista Sin Recreo, también tenemos las puertas abiertas aquí en este nuevo espacio. Agradecido con ambos, un saludo con mucho afecto para el maestro, y desde luego, pues aquí estaremos cuantas veces nos inviten. Muchas gracias, Rafa. Buenas tardes, que haya mucho pastel, mucho mole y todo. Abrazos, besos. Está bueno. Gracias.